pasa, peñita? Ayer prediqué... Voy a parar la música, ¿vale? Ayer prediqué erróneamente que... Uy, no me sale el juego en el Game Pass, ¿por qué? A ver, Forgotten City, juego, jugar. Estupendo. Ayer prediqué erróneamente que mi stream se veía muy bien. Y hoy lo he revisado y he visto que es mentira. Porque no se ve nada bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo lo explico rápidamente. Sí. A ver, que se ponga el juego, que se ponga el juego, que se ponga el juego. Vale, ¿qué es lo que ha ocurrido así rápidamente? Bueno, tenía el stream puesto a 6000 kilobytes en vez de 8000. Así que se veía bastante peor de lo que se debería. Pero bueno. En teoría ya está arreglado. En teoría debería verse muy bien hoy. Debería ir todo perfectamente. Así que vamos a ver. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Antes de que me fuera a jugar al counter y todo se fuera a la mierda. Lucrecia, ¿estaba aquí? May Apollo keep you safe. Vale, bomba. Que Apolo te proteja. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Intenta convencer a Desio para que te entregue la reseña de Silfio. Vale. Porque Livia está... Vale. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos muchas tareas por delante. Espérate, voy a poner mi stream aquí en pantalla grande para asegurarme de que se vea todo bien. Se podría ver mejor. Para estar streameando a 8000 kilobytes por segundo no se ve muy bien. Pero bueno. Está streameando 8000 kilobytes por segundo, ¿no? Según esto sí, pero... Sí, vale, bien. Ok, vamos a seguir. I hope you're taking care of yourself. Octavia. ¿Dónde vas tú? ¿Están corriendo? I hope you're coping. I used Mierda. to live in a but long hours of menial labor for the good of the community has its own Se me ha charms caído too, I suppose. la libreta encima del teclado. Vamos a ver otra cosa. If you like. Tengo que irme. Oh, so soon? Well, be gentle on yourself. We're all Vale, la dealing with pérdida a de tragic hoy. loss today. La pérdida de hoy y que es... Ulpio. Vale, Ulpio es el que se suicidó. Bueno, el que se ha suicidado hoy, ¿vale? Vamos a hablar en timing de juego. ¡Epa! Help! You have to do something. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Vale. Me pondré a ello. Hostia, es que todas las preguntas son buenas, pero debería ponerme a ello y luego ya, pero tal. Espera, ¿quién eres? Fabia, but now's not Fabia. the time. Vale, perfecto. Are you going to help or not? Fabia. Me pondré a ello. No voy a apuntar nada de Fabia porque no sé nada de Fabia. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Vale, ha entrado mi madre, no he oído nada de lo que me ha dicho. No sé qué coño ha dicho. Sí, de Hear eso. what? Es que una voz susurraba, no. What? We don't. Da igual, no sé por qué lo he dicho. Gilipollas eres, Fabia. Eres una hija de la gran puta y una retrasada mental de mierda y te odio. ¿Dónde va? The shrine is collapsing. ¿Qué pasa? No me jodas. Aviso, cuidado, el santuario se puede derrumbar en cualquier momento. ¿Qué coño ha pasado, tío? O sea, ¿me estás diciendo que mi madre entra 4 segundos a mi cuarto y me pierdo la frase más importante del juego? Eso es lo que pasa. Voy a salir del modo teatro, para empezar. Voy a irme al gestor de vídeos. Porque no
Broadcasting. Sí, ya sé que está broadcasting. No lo puedo ver en diferido. Sí que puedo, sí. Más tiene un arma, tienes que hacer algo, romperá la regla de oro. Vale. ¿Vas a ayudarme o no? Y yo le he dicho... Me pondré a ello. Voy a seguir por aquí en algún sitio. Tengo que esconderme. Búscame el santuario vacío cuando haya terminado. Y el susurro ha dicho, no. Vale. Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her. Oh, Fabia, why did you have to go in there? Poor sweet girl. ¿Y tú quién eres? I can't believe she is dead. Fabia, I mean. She walked into that empty shrine, and the next moment she is lying dead under a pile of rubble. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. I'm sorry, friend. It's not right for me to lay my burden upon you. Me acabas de explicar lo que acabo de ver. Fabia, I mean. The gods are cruel and unjust. Ok, adiós puto friki de mierda. Búscame. Muchos sufrirán por los pecados de uno solo, vale, eso ya lo hemos leído 1000 veces. Tenemos más romanas por aquí, ¿es por dónde? ¿What? Esta es una persona de otro tiempo. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Quincio. No nos ganáis que se llame I'm not Quincio. sure I believe that, so allow me to No, es verdad, es verdad. explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Te juro que no You estaba are not mintiendo. off to a good start. When I ask you a question, I expect an answer. Is that understood? No está siendo I razonable. would choose my next words more carefully if I were you. Is that understood? No te tengo miedo. Then you're of no... Do you have any last words? No sabes lo que te espera. You'd squander your last words on an empty threat. Now it's ¿Me va a my matar? turn to tell you something. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one of you wretched degenerates. And I can think of nothing I'd enjoy more. The many shall suffer for the sins of the one. Tonto ese. ¿Dónde está el santuario y usa el portal de nuevo? Toca hacer parkour. Y un 360. Vale, no puedo pasar. He querido mirar si podía pasar por esa puerta. Pues la verdad es que no. Adiós, ansia. Una lástima que se haya tenido que sacrificar. Otra vez tú. Salve. Que sí, Galerio. ¿Qué? Quizás no sea tan malo que le tiramos un montón. Lo que Mayoro lo vaya a ayudar a Deli. And how could you know that? I mean, I don't like. Qué razón, da igual. Tengo que ir. All right. Pide a Equicia que inicie las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué me salto diálogo y luego me quejo de que me pierdo cosas? Es que soy retrasado mental, yo creo, ¿eh?
Ixion turns. You think you will. Eso The está bien. bloodless shadows. Me parece bien, The tengo que new- irme. Coñazo, tío. Voy a ir a ver... Salve. Salve, sí. Oh, no me gusta esto, me recuerda mucho al 12 Minutes. Es un juego que me encantó, pero que había un momento donde tenías que repetir el bucle muchas veces, tío. Tenías que empezar de cero para ver cosas. Greetings and salutations. Hey, man, ¿qué pasa? Greetings. I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in Extraordinary. place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Más allá de los confines del mundo conocido. Mi nación aún no Is this a existe. riddle, or perhaps you mean to say you feel like you are ahead of your time? I feel the same way. Me he Another flipado. reason for us to stick together. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? ¿Cuál es tu historia? My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. ¿Por qué cuentas una historia en este lugar? You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule, and so few customers, why bother setting shop at all? Sí, más o I'll menos. tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Me queda muy bien este tío, en verdad. Parece bien. ¿Cómo llegaste A aquí? good question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. ¿Por qué no me cuentas lo que recuerdas? I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares, and drowning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few El select Tiber, eh? friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Entonces bajaste flotando por el Tíber. Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Vamos a hablar de otra Anything you cosa. like. ¿Qué vas a That, votar? my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Domicio. ¿Quién era Domicio? ¿Lo tengo apuntado? Asegúrate a Mayolo, el gladiador. Ok. Menos mal que me apunto cosas, tío, qué guay. Lo de apuntarse cosas es el futuro de los videojuegos, ¿eh? ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? Nothing comes to my mind. I Okay, hope that man. our path. Pecador. Virgilio. ¿He apuntado algo de Virgilio? ¿Por qué me sale su nombre? Virgilio, Virgilio, Virgilio. Valeria, Equicia, Octavia, Fulvio, Sencio, Aurelia, Livia, Domicio, Duli, Lucrecia. No, no tengo nada de Virgilio. ¿Por qué le conozco? Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people,
So you can just call me Virgil. Virgilio. ¿Cuál es tu historia? Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But That you kind of thing. probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Cuéntame sobre la historia de la Oh, ciudad. I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. ¿No es habitual que los romanos copien el arte y la arquitectura de Grecia? Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Cuéntame más sobre la arquitectura de la ciudad. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the regadío. chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. Si transportan el agua hasta la ciudad, ¿podemos utilizarlos para escapar? Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just please, try to be a bit more discreet about it. Vamos a hablar de otra Of cosa. course. Esto es graffiti, porque alguien piensa que eres un pecador. I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. ¿Te gustan los hombres? Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their The tolerance. Batavian. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Vale. Virgilio Maricón. A mí no me gustan demasiado los iluminados de los bátavos. Continúa. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least I thought that was the... ¿Es el autor del graffiti? It's not just graffiti. I have quite Notas the escritas a mano. strange Lo raro es que me thing is, guardo I keep my personal affairs. a mí I've mismo. never really been Nunca me interesan los interested hombres in de any por of the aquí, no men son mi here. timbo, así que estoy seguro de que Not podía my hacer... type. No estoy seguro de qué So podía I'm hacer not para sure molestar a what esa I could- persona. if I had to Diría que guess. posiblemente es uno de los miembros de la secta. ¿Miembros de la secta? Strange bunch. They insist there's only one God, and that he, if there are any of them here, they won't admit it. Pero desde que supuestamente Not quemaron since media they Roma el año pasado y supposedly después se all I escondieron. know Todo lo is que sé es que si if estas these amenazas threats siguen en aumento, mi escalated, admirador secreto terminará por pasarse la raya y romperá la regla de oro. Deja que lo investigue. Really? I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among someone who lives or works in the forum. Must have, but if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just Me cae bien confused. Virgilio. ¿Y qué puedo hacer? ¿Quién vas a votar? Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. ¿Será algo para cambiarlo? My vote isn't for sale.
if that's what you're asking. Vale, tengo que ir, ¿no? Nice to talk to you. Claro, tengo que evitar que la gente vote a Malleolo, porque Malleolo quiere romper nota acusatoria. Una nota que dice que Virgilio es un pecador. Virgilio, qué susto, coño. Quizás todavía no te vean, pero quiero que sepas esto. Yo sí te veo. Nota acusatoria. Virgilio, ¿de verdad quieres ser el responsable del pecado que acabe con todos nosotros? Una pala para lumbres, romana hecha de bronce, huele a cenizas, ok. Yunque. Un yunque romano, tiene un aspecto extraño sin el cuerno córnico, pero será alguna innovación moderna. Se ha quedado una llave esto. El FOP está bajito, ¿eh? La puta madre. Está al tope, tú. O sea, así está bien, pero a la que corro se hace minúsculo, tío. Palo con esponja, un palo en el que hay enganchado una esponja. Debe ser lo que utilizaron los romanos en vez de papel higiénico. Parece ser de uso comunitario. Será mejor no poner... Será mejor poner esto en su sitio inmediatamente. Qué asco, ¿no, mano? Baños públicos. Estos agujeros seguramente están diseñados para usar la esponja con un palo. Está muerto mientras cagaba. ¿Te he visto? Te he visto, no te creas tú que no, ¿eh? Se le mueve la cabeza, ¿por qué? Teofilo organizó una orgía con 4 chicas y las decepcionó a todas por igual. Recuerda siempre que están observando. Vosotros sois los que observáis. A lo mejor no es una secta, a lo mejor son las estatuas. Sí, ya lo sé que todo depende de mí, es una carga. Y flipas, la verdad. Solo quiero volver a mi casa. Una fuente de la que sale agua dulce que proviene del acueducto trasero. Si el agua entra a la ciudad por los acueductos, quizás también se puede escapar a través de ellos. No creo que escapar sea la mejor idea. Creo que escapar... A ver, realmente... ¿Qué ha pasado aquí? Me voy a encerrar. No intentéis seguirme. No pasará nada bueno si lo hacéis. Naevia. Consigo un arco. ¿Por qué tengo que conseguir un arco? El arco del asesino. Mola mucho que este juego te plantee misterios, pero te plantea demasiados misterios, tío. Tengo la cabeza llena de cosas interesantes. Puto susto, coño, de sonido. Vale, vamos a ver. Es que mirad cuántas cosas hay que hacer, tío. Mira cuantísimas cosas. Mira común. Pregunta por el pasado de los residentes para identificar al menos 3 coincidencias. Pero esto ya lo hemos hecho. Os los tenemos que preguntar a todos. Intenta convencer a Desio para que te entregue la resina de Silfio. ¿Hacemos esto? No. Caja de Pandora. Porque el IVA está actuando de forma extraña. Eso no lo podemos hacer aún. Esto ya lo tengo hecho, ¿no? Averigua cómo evitar que Ulpio se quite la vida. Vale. Vamos a hacer esta, ¿eh? Vamos a hacer esta que nos queda más o menos cerca. No veas qué guapo, No veas qué guapo, man. Esta tarde a lo mejor cae Rust, gente. Porque hay que practicar. Porque se rumorea que Chorizo con Punk a lo mejor entra a Ratioland. Que es como Egoland, pero con gente que no ha follado nunca. Así que... eso que nos llevamos. Una forma creativa de entrar al aljibe superior. Esto lo del aljibe superior, ¿por qué era, tío? No.
Sí, la llave del aljibe superior liberando a Dully. Es verdad que Dully tenía... Ah, teníamos que conseguir cómo entrar para demostrar que había un tesoro. Para que Dully nos... Ah, no. No, Galerio. ¿Es Galerio? Sí, Galerio. Menos mal que lo tengo apuntado como el calvo. Así sé quién es exactamente. Galerio tiene que hacerse... se tiene que presentar como magisterio o algo así. Para que nos dé una llave. Vale. Vale, primero vamos a coger a Ulpio. Vamos a evitar que se suicide. Y... Salve, friend. I'm welcome to life under the golden rule. La verdad es que necesito hablar con All Ulpio. right, well, it was lovely to meet you. I can't believe this is how it ends. Oh no. No. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think Qué guapo, I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, help him. Seguro que sería nuestro fin. No sé qué hacer. Nunca he tenido que enfrentarme a este tipo de situación. Por favor, habla con él. Vale, hablaré con él. Thank you. Esto es lo que habría querido sencilla. You know about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Nunca me creería si te lo Well, dijera. If you don't understand, I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Quizás puedas resolver tu It's problema. too late for that. Yulia and I made a pact, and she's already swallowed hemlock ¿Qué? this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. ¿Y si yo también puedo ayudarla? No. I am out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. ¡Hostia! Ulpius, no! Julia. Julia es la que estaba en el... I can't believe you. ¿Y ahora I'll have qué? to let everyone know what happened, and I'd better. No puedo moverme. Hostia. Averigua cómo evitar que Ulpio se quite la vida. Pues con Julia. Con Julia. ¿Que ¿Tengo algo apuntado de Julia? No. No, es que no sé quién es, tío. Julia. Julia que estaba con Lucrecia. Convencer a Desio. ¿Quién coño es Desio, tío? ¿Tengo algo apuntado de Desio? No, no lo conozco aún. No tengo apuntado nada de Desio. Vale. Otra forma de entrar al palacio. La puerta principal está cerrada. ¿Qué palacio? ¿Qué palacio, Dow? ¿Qué palacio? Today is a sad day. Se ha sido de las mariposillas porque es que no sé a qué palacio se refiere. No me lo marca. El HUD. ¿Es este el palacio? Tiene pinta, ¿no? De ser este el palacio. Trataré de guiarte. Amigo. Today is a sad day. Es que no sé a qué palacio se refiere. Yo estoy haciendo esto solo para saber a qué palacio se refiere. Está cerrado este palacio.
Si es que es este el sitio al que tengo que entrar. Que no estoy yo muy seguro. ¿Esta es Julia? Hola, Lucrecia. What are you doing in here? Can't you see this? She needs the resin of a plant called Sylphium, but that Culus cumulatus. Solo podría ayudarte. It's too late. ¿Para poder ser algo que te vuelvo más tarde? No, now it's fine. I can't afford. ¿Qué piensas? Sigo escuchando como los estatuas me susurran. ¿Eso es normal? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Olvídate de lo que he dicho. What? Es tu I'm historia. Lucrecia, and I'm going to be Soy straight médico, está en la with you. clínica de I'm Naevia. not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. ¿Cómo has llegado hasta aquí? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Dile aquí decía que algunas personas han mencionado un río. Vale. Siento ver It's eso. all right. Say what you will about this place. At El least my fornicador de mi phone, marido and no me while there's encontrará. no shortage of snakes here, at least with the go. Joder, hoy es el día de entrar a mi cuarto y tocarme la polla, ¿eh? ¿Por qué trabajas en un templo? Cuéntame más sobre Naevia. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good, too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. ¿Es el palacio de la But flecha? I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed, and he's in constant pain. ¿Quién? I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I Sí, sí. just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know. Tengo una llave de su antiguo cofre. ¿Cómo? Really? That would be wonderful. Thank you. De su antiguo cofre. El cofre del santuario de Apolo. ¿Es esto? Cofre de Aurelia. ¿Quién coño era Aurelia, tío? Aurelia. A la de la taberna, la que es una imbécil, vale. De la villa de Malleolo.
Sí, sí, sí. No puedo moverme, que sí, que sí. Welcome to my humble store. Hola, man. Te amo. This part of my shop is off limits. Even for you, my Sartorius. Equicia. behavior, I trust. Callarse. And may Vesta watch over. Pregunta a la gente cómo terminaron. Interesting. I'm not sure why you're Es un patrón que has descubierto. Algunas personas han mencionado un río. Yes, I understand many of Nuestros our amigos llegaron aquí friends arrastrados por la were corriente de un carried río. here. ¿Qué más? Eso es lo único de lo que me di cuenta. There are definitely some common threads there. No se te oye, habla más alto. Lo que necesitamos es para asegurarnos de que no sean meras coincidencias. Solo preguntándole a la gente cómo ha acabado aquí, no quiero que saquemos conclusiones precipitadas. El futuro de Libia me preocupa de veras. Y eso me dice que deberíamos asegurarnos. Si deberías preguntar a los demás antes que nada. Voy a preguntar a la gente cómo terminaron aquí. Eso es lo único de lo que me di cuenta. Tengo que irme. Keeping an eye on things, Horatius? Vale. Otro propulsado a los residentes para identificar al menos 3 coincidencias. Una espina en la pata. Encuentra un tratamiento para la dierna. Abre el cofre de la clínica del santuario de Apolo. As always, priestess. Any news about Centilla, Navia, or Kavash? Es antiguo. El tratamiento... El reumatismo se cura con corteza de sauce. Vale. Feeling all right? Sé cómo tratar el reumatismo. Oh, I see. Well, Corteza de sauce. we look back. I should have known. It was under my nose the whole Muy time. útil. Gracias. Si That's very funciona, podrá helpful. aliviar a Thank you. Rufio. I have some right Aquí here. podrías hacer... Could ¡Ah, you do me a Rufio! favor ¡Ah! and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Vale, Rufio es el... Coño. ¿Tiene que tragar esto? Perfectamente trabajada, venga. Vale, puedo hacerlo. Thank you. ¿Podemos hablar sobre Julia? Sure. Es que la envenenaron o lo hizo ella misma. ¿Algún motivo por el que ella pudiera haber I querido morir? haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolus' villa, and they are quite secretive. ¿Sabes con qué se envenenó? Hemlock, I believe. Cicuta, sí. Julia está donde Malleolo y se suicida por Ulpio. O sea, estoy a nada de que se envenenó Do de you ella really misma. want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. Vale, vamos a hablar de otra cosa. Gladly. Tengo que All irme. right. Rufio. Estaba por aquí Rufio antes. A ver si con suerte sigue por aquí. No sé cómo se llamaba, Virgilio. Rufio. Help! Hostia, You have to no do me acordaba ya. A man Uno de los arrived in baños the con muy mal baths. aspecto, la cara toda Real tapada, además tiene un nasty arma. sort. You have to do something. Luego romperá la regla de oro. ¿Cómo no tengo None armas? of us do. Los The gitanos obligó a magistrate tirarlas made al us throw abismo. El them arco all de into este the hombre es la chasm. única arma en la You ciudad. just have to Tendrás que improvisar. Me pondré ello. Thank- I have Antes to de esconderme, hide. busca un santuario vacío cuando haya terminado. No entres ahí. What? Tú confía en mí. All right, Mi fine. panadería, ten cuidado. ¿Y muero? Tengo un archivo de guardado. He muerto. Pues si no había entrado del todo, solo quería ver si pasaba.
Estatua griega de una mujer, una estatua griega, seguramente de la diosa a la que está dedicada este templo. Quizás algún residente griego de la zona sepa más sobre ella. Parece que alguien ha pasado hace poco por aquí. ¿Qué coño? Lagazo, guapísimo. Una estatua griega en mal estado de una mujer. Sin duda alguna lleva aquí mucho tiempo. Una lira griega que se toca con un plectro. Qué movida, hemos encontrado un sitio secretísimo, ¿no? Pero qué mal rollo también, te digo. ¿Qué coño es esto? Una placa griega cuya traducción es: muchos sufrirán por los pecados de uno solo. ¿Qué coño es este sitio, man? ¡Qué susto! Remarkable. Welcome, welcome. May I ask your name? Me llamo Charipunk. It's a sincere pleasure to meet you. Tell me what. De este lugar por Then casualidad. perhaps the fates brought you here to learn the Este secret. lugar. I will tell you everything I know, but first, a request. The one thing I long for above all else before I inteligente, let ojalá sea us find contigo. out with this simple question. Have you deduced the Hostia. name of the god responsible for? Aún no. You have much to learn. It's best if you figure it out on your own. Come back. Me gustaría que me Then lo you should dijeras. speak with your contemporaries in the city above. Ask them about their stories and see if you detect a pattern of some sort. No me It is jodas. best if you come to this realization for yourself. You would never believe me if I told you. Qué guapo. Qué guapísimo eso, ¿eh? Ah, sí, por aquí he venido. Cuépale. Esa puerta está cerradísima. Bañera. Una bañera grande que ha sido remodelada como una cama un tanto excéntrica. Un tanto una puta mierda. You carry the gift of Prometheus in your hand. Remarkable. Una escultura de un general griego desconocido sin casco. Vale, hemos encontrado algo guay que yo creo que deberíamos haber encontrado más adelante en el juego. Toda esta cueva en general yo creo que es más late game. Pero claro, me la he encontrado sin querer. Me la he encontrado full sin querer, la verdad. Ok, nos vamos. Pero aquí sale el tío que dispara. No creo que sea buena idea enfrentarme a él. ¿Y dónde está la panadería? Wonder how much one of these statues is worth on the outside. Desio. Tenía que hablar con este man. And welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Terrible shame what happened to Julia, but we just have to carry on, don't we? Es un poco de resina de silfio. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 dinars. 1000 denarios. Mató a 1000 denarios. You have it. ¿Tenía 1000 denarios? Pleasure doing business. ¿Sabes quién está amenazando a I Virgilio? don't, I'm afraid. But I did overhear Fabia telling Georgius she saw something. Vale, tengo que Very ir. well. Interroga a los mercaderes del aforo para conseguir... Pregúntale a Fabia quién está amenazando a Virgilio. ¿Quién es Fabia, tío? ¿Quién era Fabia? Tengo algo a punto de Fabia. Muerta santuario. Muerta santuario.
Qué críptico. ¿Quién? Fabia muerta santuario. May Apollo keep you safe. Se ha muerto ya. Si hago resina de silfio, toma, aquí tienes un poco. Thank you. I'm really glad you arrived when you did. Tengo que irme. Vale, ¿qué hacemos ahora? Fabia, ¿quién es Fabia, tío? ¿Quién coño es Fabia? Porque pongo muerta santuario. Muerta santuario. Es que claro, ¿qué me refiero yo con santuario? Es que hay muchas cosas aquí que no... Me da mal rollo ese baño, tío, con el... Me da miedo, man. Naevia. Voy a cerrar, ¿no? Que sí. Vale, algo está pasando ahí. Vale, Naevia está ahí. Ok. ¿Y cómo se entra aquí? ¿Cómo se puede entrar aquí? ¿Cómo entrar? A través de sus ojos. No, por aquí no es. Vale, Naevia se ha encerrado y no hay forma de tal, ¿no? ¿O qué? No, vamos a ir por otro sitio ya aún. Vamos a ir a otra misión y ya está. ¿Cómo neutralizar al hombre armado? Parece que tengas que dar rienda suelta a la imaginación. Hago eso. Voy a hacer eso, ¿eh? Creo que voy a hacer esto. O voy a la panadería. ¿Dónde? Es que claro, ¿dónde está la panadería? Make sure you stay away from that empty shrine. It's going to collapse at any moment. Buen consejo. Shall we? ¿Esto es la panadería? Sí. ¿Lo has detenido? Aún no. ¿Qué esperas? Vale, vale. Vale, que tengo que detenerlo por huevos. Antes voy a leer aquí. Secundus y Cicera estuvieron juntos hasta el final. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Voy rezando en un santuario pequeño y redondo fuera de la ciudad. Thank you for your service to the Empire. Dejaré vivir por ahora, pero será mejor que te asegures de que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse. ¡Qué buena! ¡Qué buen troleo! Ay, de aquí es donde vienes al principio del juego, claro. ¿Habrá venido por el portal? Un poco chip, perdona, que tengo un moco ahí atascado. Un poco chip lo de que cada vez que entres a tal se derrumbe. Pero me gusta. Arco de madera. No sé por qué necesitaba un arco, pero necesitaba. Un denario, información sobre recompensa. Por orden del emperador Nerón. Ordena a todos los hijos leales de Roma que... Una flecha. Que cacen y ejecuten al incendiario y asesino Tiberio Quincio Crispo, ciudadano del distrito aventino de Roma. Tiene entre 45 años. Entre 40 y 50 años. Es de altura y complexión media, cabellos negros y tiene un ojo verde y otro azul. Normalmente no lleva barba. Se sabe que está relacionado con sectas y que sufre de delirios de grandeza. Toma, yo he visto un hombre con un ojo verde y azul. Ojo verde y azul. Otra 15. El hombre con un ojo verde y otro azul. Oh yeah.
Oh yeah. Malleolo. Si él es Quincio. Malleolo. Que voy. Thank you. Thank you. Malleolo, ¿qué pasa, man? doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Vas a flipar con la pregunta. Así que tú eres Quincio. My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Tienes un ojo verde y otro azul, justo como ponía en la orden de ejecución del emperador Nerón. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think Tú lo que eres it's un the friki, way the verás. gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Parece que Quincio también sufre de delirios de grandeza. Well, I am not suffering from any delusions, as today... Todavía no puedo probar que eres tú, pero lo haré. Unlikely, because it simply isn't true. ¿Quieres algo más? Quiero que te retires de las elecciones. Are you insane? You barge into my villa uninvited. Why would I withdraw from an election? I'm... Hostia. Si no haces te mataré. The many shall suffer for the sins of the one. Qué liadota, Vaya liada la mía, También lo digo. Vive mal quien no sabe morir bien. Hostia, pero es que era un farol. Pero era un farol, gente. No hay de qué preocuparse, de verdad. Qué coñazo, tío. Qué cagada, qué cagada, qué cagada. Vale. Vale. Tengo que decir la esencia muchas cosas, Es más probable que rompa la red en forma esencia. Dominador común. Pregunta al pasado por residentes para... Ok, extractor agonizante. Intenta convencer a Desio para que te entregue la resina de Silfio. Pero si ya lo he hecho. ¿Quién era Desio? ¿Tengo algo de Desio? No, tengo el nombre de Desio apuntado, pero no tengo nada más. ¿Por qué Livia está actuando de forma extraña? Mirador secreto, pero esto ya lo tengo hecho, ¿por qué no acaba? Digo cómo evitar que Ulpio se quite la vida. Digo cómo hacer que Malleolo se retire de las elecciones. Con el nombre 15. Digo cómo conseguir que Galerio sea elegido como magistrado. Ni idea de cómo hacerlo. Digo cómo entrar al aljibe superior. Conseguir la llave del aljibe superior de Levando a Duli. Cómo acabar con el acoso a Virgilio. Pregunta a Fabia quién está amenazando a Virgilio. Otra forma de entrar en el palacio. Una espina en la pata. Dale la corteza de sauce a Rufio. ¿Quién es Rufio, tío? Vamos. Pero tengo... Hostia, ciertos... Tienes que evitar que Fabia entre en el santuario vacío. Y decirle al recién llegado que allí es donde encontrará lo que busca. Eso es. Ahora ve lo más rápido que puedas. Vale, claro, es verdad. Y así no tengo que ocuparme yo. Es buena esa. Aurelia. Sauce a Rufio. Es verdad que aún no he encontrado a Rufio. You, Tantalus, cannot catch the drops of water. ¡Rufio! Rufus, my man. Name's Rufius. En cuanto a tu reumatismo, encontré un tratamiento. Cómete un poco de estas cortezas de sauce y deberías sentirte bien en nada. Gracias a Dios, por fin algo de alivio. Es por lo que llevo rezando tanto tiempo. Dios no me ha abandonado después de todo, gracias. He tenido unos dolores enormes últimamente. El reumatismo, estas estatuas malditas que siempre nos vigilan y una crisis de fe. Fue demasiado, comenzó a afectarme. Esto es justo lo que necesitaba para volver a centrarme. Te debo una. ¿Cuál es tu historia? No mucho, tengo que estar alerta, pero mi familia es de ir y no sé qué.
Religiones, vale. Solo una cosa. Tengo que irme. Completado. Vale, esto lo he hecho. ¿Qué más cosas puedo hacer? Las puertas cerradas. Encuentra la forma de entrar al palacio. Esta es muy chunga. Al palacio. Claro, es que aquí, tío... ¿Cómo entra uno aquí? Porque este sitio no es el... No hay ni... ¡Ey! You there. I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bone. ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Joder! Encima, sobre todo con las restricciones del viejo magistrado, pero más impresionado. Comprártelo, no le daría ningún oso a un arco de madera, pero me gustaría proponerte una especie de negocio conjunto. No me interesa. O sea, lo imaginas en serio. Hazlo. Vale, cuéntame más. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Los otros cobran vida y les disparan flechas. ¿Sí de cómo esta gente se acaba convirtiendo? Les disparan flechas doradas. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life, which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop. The goose that laid the golden egg. Que dispara a gente para convertirla en oro. Oro se puede generar infinita riqueza. Siempre crecer menos insectos y plantas de oro, el toque de Midas, pues las ventajas. Hablamos de riquezas inimaginables. Y aunque nos repartiéramos las riquezas entre los dos, la mitad de la riqueza infinita sigue siendo infinita. ¿Te interesa? Creo que la oca de los huevos de oro no es más que una fábula precautoria. Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Eso suena sumamente inmoral. I'm not suggesting we use such a bow on people. There's no profit in breaking the golden rule. Dice que tengamos que usar ese arco con las personas. Bueno, eso adelante. So the first question is, Comuniquemos el guante a uno de esos arcos dorados. Now, I have a plan. But first, ¿Y esa Diana? No. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's... ¿Un arco dorado? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking, you know what. ¿Pero quieres que lo robe yo? Gods no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, que me originó por la falsificación. No es tanto un robo, sino más bien un intercambio. But make no mistake, this Es muy peligroso y no sé a dónde conduce, pero mi experiencia de todas las grandes aventuras comienzan con un primer paso arriesgado. You must have questions. Eso no es muy peligroso. Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind. Do you think he was worried about... Prometeo también recibió un castigo eterno, si no recuerdo mal. ¿Por qué no puedo simplemente...? No, ¿te apuntas? Si no te gusta la acción ni te atrae el miedo, puedes rechazarlo. Voy a pasar. Hazlo. Quizás lo haga. If you'll hand over your bow, I can get started applying a layer. This is a quality weapon. Now, préstame atención un momento. Un arco recubierto de pan de oro. Arco dorado falso, un arco compuesto cubierto de pan de oro. Coger objeto. Now I've gone and unlocked the shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. Si esos no te vean. ¡Ah! Este es el santuario de Diana. Escucha con sus oídos. ¿Qué coño es eso?
Un hombre romano de rodillas, como si haces una plegaria. Claramente cayó en saco roto. Está cerrado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cambio el tal? Esto es muy cutre. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer, man? He sacado el arco, pero no sé cómo lo he hecho. Con el 3. ¿Cómo me subo aquí, man? No sé qué más hacer. Joder. Pues de verdad. Is that you, partner? Si lo tengo yo. Just go ahead and Sabía que no debía confiar en ti. you did. And now here we are. With me out here and you in there. Until you give me my bow. ¿Cómo es que esto no va contra el regador? Dijiste que repartiríamos las riquezas entre los dos. No, technically, I never said that. I said if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. ¿Cómo pretendes que confíe en ti después de que me mintieses? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Te lo diera, me dejarías aquí, olvídalo. I would reconsider my position quickly if I were No you. te has dado but you're cuenta, pero stuck estás in there atrapado ahí with con un the avispero y hornet's puede ser nest. bastante And they agresivo con los can- intrusos. Some say it takes 27 hornet stings to kill a man. But I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? ¿Cómo escapo de aquí? Se me están acabando las ideas ya. Ah, coño, es verdad que ahora lo convierto todo en oro. No lo había ni pensado, tú. Flechas, las necesitaré. Escapa del templo. Hostia, qué guapo. Bien, bien, bien. Para con esponja. He enganchado una esponja. Debe ser en vez de papel higiénico. ¿Por qué hay aquí? ¿Por qué hay aquí de eso? Uy. Las algas. Ah, coño, es verdad. Es un ser vivo y lo puedo convertir en oro. Toma. Sí, señor. Avanzando. Como a mí me gusta. ¿Alguien murió
aplastado aquí, ¿eh? Hostia. Vistas al pergamino cercano. Ok. Diario de Naevia. Buena lectura. Mi amada Galatea. Te escribo esto para que un día, cuando por fin estemos juntos, puedas entender lo que he hecho y por qué. Hay quienes dirán que estoy loco, que soy un monstruo, pero no me importa lo que piensen. Todo lo que estoy haciendo aquí lo hago por ti. Empezaré por el principio. Poco después de llegar aquí, mientras caminaba por un corredor delimitado por estatuas doradas, me pareció escuchar un susurro a mis espaldas. Como si se rasgara el aire, como unas cuerdas vocales de metal que se retuercen para decir una o dos palabras. Intenté deshacerme de ese pensamiento, intenté concentrarme en mi trabajo médico en la ciudad, pero ese susurro desgarrado me atormentaba. Un segundo, voy a ver agua. Semanas después, en el pasillo que lleva a los baños, volví a escucharlo y sentí que algo me atraía hacia la estatua de una mujer romana con una estola. ¿Qué es una estola? No lo sé. Tenía cara retorcida de angustia y miedo, pero lo más inquietante es que pareciera que me estuviera mirando fijamente. Mientras pasaba por su lado, volví a escuchar ese débil susurro. Dame una vuelta y descubrí que seguía observando mi alma fijamente, aunque me hubiera movido. Es la del baño, ¿no? La que se movía del baño. Ahí fue cuando me di cuenta, no era una estatua, era una mujer atrapada en una prisión de oro. Obviamente se lo conté a los demás, pero cuando no pude replicar los resultados de mi experimento no me creyeron. Pero desde ese momento conocí los horrores de este lugar. Dentro de esas estatuas hay seres humanos inmóviles. En ese preciso día, cariño, mi corazón se hizo trizas. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me. A rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue. Han entrado al templo donde está Naevia. Of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hostia, qué puto susto. Joder. Se estaba intentando quemar. ¡Qué mal rollo, Dan! Las está desestatuizando. Las está desestatuizando. La Naevia. Naevia. Las está desestatuizando y... pero las está haciendo demasiado sufrir. Quita.
Se me ha visto el pie por primera vez. You're not supposed to be here. ¿Por qué tengo que convertir las alas en oro? ¿Por dónde? Todo depende de ti, o sea que ya no... ¿Allí abajo dónde? No entiendo. Me marca aquí, pero no está bien esto. Joder, no lo veía. Voy a morir. Vaya liada. Hostia, tú. Vaya liada. ¿Y por qué me atacan? O sea, si estoy ayudando, os estoy dando con el arco, no me ataquéis, cabrones. Hijos de puta. Que hay que tener el reaction time de un puto enfermo de la cabeza. ¿No me puedo llevar las flechas? Vámonos. No sé cuánto me debe quedar de juego, pero esto huele como a final, ¿no? Uy, me dais miedo cuando os acercáis. Ah, pero puedo usaros. Puedo usarles como barrera. Los euros son más importantes. Vale, está muy guapo esto de las flechas, ¿eh? Lo que pasa es que lo veo demasiado sobrenatural para... como... No voy a decir natural que es el juego, pero sí que no tenía esta... Qué puto miedo, man. Que sí, muere tranquilo. Yo te ayudo a lo que tú quieras. La puta madre. Es que además, es que me ha asustado muchísimo la notificación del móvil está horrible. Quita, coño. Tengo que ir haciendo trickshots. Haciendo bola. Haciendo bola. Call of Duty. Zombies. Black Ops. Hijo de puta. Hermano, qué miedo. Quita.
puertas del palacio. My beloved Galatea. Mi amada Galatea, tras conocer la terrible realidad acerca de las estatuas doradas, he vagado por la ciudad como si estuviera en una pesadilla. ¿Cómo será la vida de estas pobres almas, atrapadas en el oro y en cierto modo aún vivas? Atrapadas en su propio tártaro, condenadas a un tormento eterno tan terrible que ninguna mente sana podría llegar a comprender. Intenté aliviarles como pude, empecé a entablar conversaciones con ellos y hacerles compañía. Me inventaba historias de sus vidas, les ponía nombres y les hablaba del mundo y de las historias que había aprendido durante mi infancia. Mientras los demás se preocupaban por mi bondad, yo solo buscaba la soledad, prefería la compañía de mis tormentos. Tras descubrir la entrada al palacio abandonado, empecé a pasar de mis días caminando por sus pasillos y compartiendo viejas historias con sus habitantes. Mi mente viraba hacia las de Apolo y Dafne, Perseo y Medusa, Pigmalión y Galatea. Pigmalión, el escultor que se enamoró de una preciosa estatua que, tras pedir ayuda a Afrodita, descubrió que su amada Galatea había cobrado vida. Entonces fue cuando escuché que me susurrabas: Galatea. Lo siento, sé que no es tu nombre real, sino uno que he cogido prestado de una historia, pero cuando me giré para mirarte vi a la mujer más bella que jamás hubiera conocido, pese a que tu cara estuviera petrificada de la tristeza más inolvidable. Nuestro encuentro me dio un nuevo propósito, liberarte de tu prisión dorada para que un día pudiera oírte decir, no solo susurrar tu verdadero nombre. Así que me hice con herramientas para la larga y ardua tarea que tenía por delante. Me bloqueé la entrada y me puse a trabajar. Esto es una locura, ¿eh? Esta parte del juego es una puta locura. Pero de guapa que está, ¿eh? Liadiñas, ¡Ah! ¡Qué susto! Es que dan miedo en verdad, un poco. Ah, por aquí no puedo ir. Todo depende de ti. No, me he caído. Esta parte está todo guapa, pero da un poco de miedo, tío. No sé... Llámenme gay. Soy gay del pito hasta los huevos, pero... ¿Cómo puedo ir por aquí? Vale. Lo hemos logrado. Please, de que de what? Lo siento, manes, pero no puedo estar aquí matándose a todos. Epa, no has muerto tú. Que me sacaba el tiempo de las flechas. Esto eran trampas para cuando vinieran ellos. Ah, de headshot me los pelo de una, Echa un vistazo al pergamino cercano. Diario de Naevia, volumen 3. Para la narración prefiero leerlo yo. Mi querida Galatea, mis intentos por liberar a estas pobres almas de sus cárceles doradas no han sido como esperaba. Empecé por una mujer griega a quien llamé Iodama en honor a la ateniense a quien Medusa convirtió en piedra.
A taladrar el oro que la recubría me reafirmé en mis ideas al descubrir que, bajo una capa de 1 centímetro de oro tan rígido que debe ser algún tipo de aleación, había carne viva. Lamentablemente parecía que esta aleación de oro se fusionó con su piel, así que al quitarla quedaron expuestos sus tendones y músculos y me parece que le causó un gran dolor. Al principio me preparé, ya que esperaba que al causar tanto dolor rompería la regla de oro. Sin embargo, no fue así. Parece que el dios responsable de encarcelar a estas pobres almas no le importa su sufrimiento. Están dejados de la mano de Dios. Con resolución, perseveré. Trabajé esta tarde para intentar quitar la película dorada que revestía con toda la delicadeza posible. Finalmente pude limpiar casi todo su cuerpo, pero cuando la liberé de sus restricciones, lo primero que hizo fue lanzarse a mi cuello, agarrándome con todas sus fuerzas y con esas afiladas garras de metal. Ese fue mi agradecimiento por intentar salvarla. Sea lo que fuera lo que me empujó a Yodama a atacar, claramente no era un sujeto adecuado para mi experimento, así que me vi obligado a encerrarle en una ala aislada del palacio y a bloquear la puerta. Mientras continuaba mi trabajo con los demás, escuchaba cómo se sacudía y se daba cabezazos en la otra puerta sin cesar. Por desgracia, mis otros experimentos dieron unos resultados similares, y tras trasladarme unas cuantas veces, la mayor parte del palacio es demasiado peligroso para trabajar. Sin embargo, pese al dolor que alberga mi corazón debido a tu sufrimiento, no puedo arriesgarme a quitarte la capa de oro que te rodea, y así seguir hasta que no haya perfeccionado un método para recuperarte por completo en cuerpo y alma y que garantice que conserva tu humanidad. Te prometo que un día nos reuniremos, aunque tengan que liberar todas las estatuas en este lugar dejado de la mano de los dioses. Vale, si lo que suponía, las está intentando rescatar, pero... pues se han vuelto completamente locas. Una bolsa de euros. Quita. Toda desconchada. Parece haber muerto. Es evidente que su muerte no ha roto la regla del oro. La puta madre, la que ha liado. La que ha liado una Evia, Hostia, qué liadón. Está toda medio desconchada. ¿Puedes hablar? ¿Quién eres? De puta, qué susto, coño. Tú debes de ser Naevia. You must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. Si me atacas acabaremos como estatuas de oro. And you think I care about that? I don't care what happened. No, esto no te relaciona conmigo. I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. No creo que yo tenga mucho que ver con eso, All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. Now I discover she started whispering to you instead. What's so special about you? No somos susurros esta muchos lo hacen, pero siempre es la misma voz. What do you mean the same voice? Es como si otra persona me estuviera susurrando a través de las estatuas. Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. You're trying to steal her away from me.
Were you planning to wait until I'd done all the hard work, then swoop in? Is that it? No. No, lo juro. Liar. You tried to steal her away from me, and now look what you made me do. Uy, este Give me artefacto raro. one good reason why I shouldn't peel you too. Acabé aquí por accidente y solo me quiero ir. Me perdí los túneles de debajo de la ciudad y llegué al palacio. So you're saying you weren't coming for us? Nunca tuve intención de hacerte daño. So I did all this. I ruined her. For Joder. nothing. What have I done? Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of her being like this. And in so much pain. It's the air coming into contact with her flesh. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would... Un momento, puedes hacer todo esto. It's too late. There's nothing you can... Podría volver a cubierta de oro. Este arco dorado es el arma que envuelve honor a la Really? gente. I'm not sure I believe you. El médico del santuario de I Apolo, ok. imagine it would help Lucretia ease the suffering of those still in... But if you're lying to me, I'll Mataré todo, break the gold... ¿queda claro? Muy bien, da un paso atrás. At least we'll all be golden together. You did it. You took away her pain. I don't know what to say. Thank Supongo que you. tengo una decisión Thank entre you. envolver a esta en oro y a la otra. I will never harm her again. I swear it. La has liado I'll mucho, stay here to keep her company. But these poor souls, what can be done for them? I've tried everything I can. I fear the only one capable of releasing them properly is whichever god doomed them in the first place. In any case, I must honor our bargain. Pues ya tengo Here's esa the llave. key I promised you. It opens a chest in the shrine of a... Pues ya la tengo. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. Adiós, Go. madre mía. De verdad, vaya lianta, Vaya lianta. Are you still here? Que sí, déjame, pero sí, no me ha dejado parte, no me ha dejado tiempo a mí de huir. Venga, hasta luego. ¡Yipi! Pista resuelta, el dorado. No entiendo lo de observar a través de sus ojos, tío. We're finally alone. I assume you already... Esto no me había hecho el y ya hemos tenido esta conversación antes. Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden... Me cae bien sencillo, es muy listo. I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only... Is that about right? If... No pude evitar que se rompiera. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what... Now, I assume you'll sort me out again. ¿Me puedo hacer unos puntos en mi investigación? ¿Podemos hablar de quién va a incumplir la regla de oro? What is it? No sé cómo evitar que al menos una persona le incumpla. Creo que sé quién es. Yes. Es Desio. Domicio. Why do you say that? Me pidió ayuda para averiguar cómo convertir a la gente en oro para obtener beneficios. When you say he asked for help, you're not thinking of helping him, are you? Ya no. Good. But still, he's been trying to enlist help with this for months. Even if you don't help him, it's only a matter of time before he becomes desperate enough to do it himself. No porque tengo yo el Thank arco. you for bringing this to my attention. But before... No creo que sea ahora. It looks like you'll have to continue your investigation. Of course. Yeah. Why do Domicio. you say... Estoy intentando intimidar a la gente para que vote a Mayoleo. Mayolo. So I'm told. This is truly atrocious behavior, which undermines the very foundation. Thank you for bringing this to my attention. Ah,
Looks like you'll have to continue your... Thank you. Pensaba que me ayudaría. El pecador. Fabia. ¿Quién era Fabia? Vale, Fabia es la que tenía puesta como muerta santuario. Así que no tengo ni puta idea de quién es. No tengo ni idea de quién es porque soy tonto del culo. A ver. Solo hay un cofre. Y ese cofre ya lo he abierto. Pero claro, no sé por qué tenía las llaves de ese cofre. Vamos a ver qué más puedo hacer. Pide a Equicia que inicie las elecciones. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Equicia, ¿qué pasa, woman? A new face. Arve, and may Vesta watch over you. ¿Cómo las It elecciones? must be completed by dusk, just the same as any other. It'll be between Sentius, the incumbent. Why do you up? Me gustaría nominar a Galerio. I like the idea, but I know Galerius well, and his position has always... It was only yesterday that he said to me he'd only ever run if it was absolutely necessary to make sure Sentius wasn't re-elected. So, I suppose if you'd like to see Galerius elected magistrate... Vamos a ver otra cosa. Tengo que irme. Tengo que hacer que Malleolo no se presente. How come you're allowed a weapon and I'm not? ¿Cómo puedo hacer que Malleolo? Nota de Julia. Nota de suicidio probablemente dirigida a Malleolo. Julia a sus secuestradores, Malleolo y Claudia. ¿Cómo? ¿Quién era Julia? ¿Quién era Julia? Está donde Malleolo y se suicida por Ulpio. Julia y sus secuestradores, Malleolo y Claudia. Os maldigo hasta lo más profundo. Cuando leáis esto ya habré muerto. Prefiero morir a pasar otro día como esclavo por mis deudas con vosotros. Que los buitres picoteen vuestros hígados en el tártaro durante toda la eternidad. Tengo que tirar por ahí, ¿eh? Ulpio. De Ulpio a su viejo amor. Que Dios te proteja, por favor. Quiero que sepas que aguanté todo lo que pude, pero sentir mi vida no tiene sentido. Solo espero que podamos encontrarnos en el paraíso. Domitius doesn't usually let anyone in. Es verdad, lo de Quincio. Tengo que irme. Quincio. ¿Cómo demuestro que es Quincio? Encuentra pruebas que relaciona a Malleolo con el nombre Quincio. Necesito más pruebas que relacionan a Malleolo con el nombre Quincio. De Quincio. Oi! How did you get in there, you cheeky... Se complica, ¿eh? He llegado a ese puntillo que me he perdido, que no sé qué hacer. ¿Cómo se entra aquí, tío? Just as the ocean, but it does not. The newly arrived Cerberus lifts his shriveled head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of ¿Qué hago, tío?
¿Cómo evitar que Ulpio se quite la vida? No tengo ni idea, videojuego. ¿Y cómo me curo? A todo esto. Porque es algo, ¿no? Un detallito que no he pensado... Que no he pensado antes de tirarme de una altura considerable, la verdad. Ay, otra vez amor-odio por un juego, ¿eh? Es decir, buah. ¿Por qué coño te tienes que hacer tan obtuso? Tiene que llegar a un punto donde tienes que tener la suerte, no el mindset, sino la suerte de encontrar algo. ¡Ey! No me acordaba que estaba esto aquí. La sacerdotisa. ¿Qué es un coleccionable esto? ¡Ay, mierda! La sacerdotisa. ¿Qué tengo que hacer con la sacerdotisa? Sacerdotisa. No, cállate, Octavia. Siento un poco al borde de mis emociones. If you're not on edge, you've not been paying attention. But on the bright, well, we've all been where you are. I used to lay awake at night. I still. All right. I can't believe this is how it ends. ¿Cómo puedo evitar que Ulpio se suicide, tío? No. Ulpius, what are you doing? That's the... Why do you think? I know, I'm sorry. Please, help. Vale, hablar con él. Detente ahora mismo. Trying to make it easier for me to build up. Sonar Ulpio. También sabes. Es muy egoísta. I'm out. Wherever you are. Vale, no hay... I'm sorry. Ulpius, no. Ni hablar de Julia tampoco. Well, I'll have to. Ay, de verdad. He muerto para siempre. Archivo guardado. Vale. Dame un segundo, por favor.
He vuelto a la vida. Lucrecia, esto antes de que yo la muera. No quiero otra vez lo de Ulpio. Ahora ya puedo entrar aquí, ¿no? Ah, coño, estos son los de esto. Citizen. Citizen. Porque yo tengo en el inventario el... Para curar diversas enfermedades. ¿Cómo se lo doy? What she needs the resin of a plant called Sylvium. Todo es en aquí tenemos un poco. Yulia? Yulia. Hopefully in a moment she should be able to break. That was extraordinary. Sí, me estaba How justo did en you este know momento she concreto. needed Es this? una especie de oráculo. Nunca me creería si te lo dijera. Ah, look. If you don't want to tell me, I won't. That was like the gods here. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank, and maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering Con los about ojos negros de that esa snake's cruel serpiente. black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. That's a shame. Julia, de aquí un rato vengo y charlamos. Charloteamos. Y ahora debería ir a por Ulpio. No me recuerdo quién es Fabia. Citizen. ¡Ah! A lo mejor con Fabia muerta santuario. Me refiero a lo que muere. Whatever's in that great ¿Es tu temple Fabia? up there on the bluff. Shiny. I bet it's Sí que es esta Fabia. ¿Qué pasa, man? Woman. Salve and welcome. Need something? ¿Quién es amenazado? Virgilio. Terrible shame, that is. Maybe this'll help. Late last night, I was cleaning my up. The forum's usually dead quiet at that hour, so I came out to see what was going on. To be honest, I thought maybe poor old Dooley had got out of his cell and was snooping around again. So I put my head out and saw someone in front of Virgil's shop. I couldn't tell who. It was too dark. I called out to them, but they just turned and ran off without a word. Se dieron. All I remember is they ran past a lit torch, and the light glinted off something metallic. Armor, I think. So I suppose it could only be one of three people. Horatius, Domitius, or Rufius. I hope that helps. Es de gran ayuda, sí, sí. ¿Cuál es tu historia? There's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. Tengo que preguntarle a Peña cómo has llegado hasta aquí. I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when Un I got cigarrito de sick. mientras. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me. A fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Siento ir eso. Me parece bien. No entiendo muy bien la respuesta de me parece bien. It's nice of you to say, but you should save your sympathy. Lots of people here need it more than I do.
Tengo que irme. All right. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. Bueno, en esta timeline no me he encargado yo del problema. Se ha encargado Galerio. Vale. Seguimos. Esto es lo más difícil, yo creo, Numicio, Horacio y Rufio. Tengo que investigarlos. Voy a ir a por Rufio, el que está más cerca. ¿No? Domitius, Horatius y Rufius. How come you're allowed a weapon? What now? ¿Eres tú quien está amenazando a Virgilio? Do I seem like anonymous threats of my style? Sé que fuiste tú. You don't know Sturkus. Hablar con Ulpio. He's not here. ¿Dónde está? Dunno. The little Caput murder escaped earlier this morning while I was taking Yulia to the clinic. He can't have gone far, but if you find him, tell him the punishment he gets for coming back on his own won't be as bad as if I have to go looking for him. Whatever. Que sí, pesado, que era un pesado. A Ulpio a lo mejor ahora que Julia no se muere, le podemos convencer de que no se suicide. Citizen. Ah, you again. ¿Tú quieres amenazar a Virgilio? What you're talking about? Sé que fuiste tú. Yeah. Oh. Tengo que irme. So you're... Pues, o es Horacio. ¿Qué coño pone ahí? Tugurios. Tugurios. ¿Y lo otro que me marca? Tugurios también, no entiendo. Debería hablar con ellos en pensar en sus casas. You, Sisyphus, attack or pursue the stone. Teófilo organizó una orgía con 4 chicas y los decepcionó a todos por igual. Esta es una advertencia final, ser pecaminoso. Ok, es Rufio. Vale, bien. Vence a Rufio para que deje de amenazar a Virgilio. Vamos para allá. Rufio, man. Citizen. Sé que eres tú el que vota Vox. Ah, you again. Sí, yo de nuevo. ¿Estoy en esta amenaza de Virgilio? No idea what you're talking about. Necesito encontrar una carta sin terminar en tus aposentos. Look, I haven't been at my best lately. I know that. It's the rheumatism. It starts with constant... I know that's not an excuse for how I acted. And I know I said... I'll leave him alone. ¡Ole! It's not as if I was ever going to hurt him anyway. I was just lashing out. Vale, un segundito, que tengo que... Perdón. Up the graffiti. Just forget this. Will you? Tenía que comprar que el stream se viera bien. Muy bien, sin problema. Perfecto. Virgilio. Ah, a fellow traveler from... Buena noticia, maricón. Ah, a new face. Salve. I hear we have you... Solo Rufio y lo va a aceptar yo. What demon? Encontré una carta incompleta en su You casa. went snooping in his place? Have you spoken? Sí, no volverá a molestarse Really? más. Encontré un tratamiento para el reumatismo que le perturbaba y empeoraba el resto de sus problemas. Poor fellow. I've heard that can really mess with a person's head.
Well done for figuring that out. ¿Nos te podrá ayudar? Creo que él también quiere ayudar a quitar el graffiti. Really? That's promising. I'll keep an eye out for him. Nice to talk to you. Vale, otra cosa hecha. Lo de las flores no se quita, ¿eh? Está resuelta el pecador. Lo de las flores no se quita, ¿eh? Citizen. Le chivo lo de Galerio. I hope you have a good... Seré que liberas a Duli. You mean Duilius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is... Perhaps you're not aware he was caught. Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you that it was not so long mucho ago. durante la República, la ley de los dos etables había ordenado que lo matasen nada más nacer por sus deformidades. Aquí nos aseguramos de que tenga comida, agua y cobijo. Lo más importante, que continúe viviendo. A privilege that the man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible fool. I will not jeopardize the lives of my people, so... Sextus Sentius Imperiosus is my name. Though, Majesty, before I wound up here, I was a My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now, the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic. The next thing I knew, I was waking. I went looking for my horse. Vamos a mencionar a una persona desconocida. Very well. Thank you. Equicia. Lo de Equicia, ¿qué? Terminar común. De la Equicia, como personas han mencionado un lapsus de memoria. Equicia, ven aquí. Fliparás. Aunque yo quería decirle al pavo ese, a Sencio, que Galerio está enamorado de Equicia. ¿Qué haces aquí, Equicia? Hello. ¿Conocemos de antes? Just like Diana's. Vamos a hablar de tu tesoro. He said, if anything ever happened to Qué me, bien me cae Duli, I had to find something very precious hidden. He gave me this key and made me promise. All I remember is he said something about now nobody looks after me except my friend. Bye bye. Bye bye. Olive again. Se encontró un patrón. Menciona tener lagunas. Bueno, menciona encontrarse a una persona desconocida a la orilla del río. Eso es lo único que me di cuenta. Livia's fate weighs heavily on my mind and dictates we should be sure. Come back. Le pregunta a Dulio. Hello. ¿Cuál es tu historia? My name's Gold. Da igual. You're going. Preguntar si sabe cómo salir de aquí. You're... Eres mala gente, no me gustas. Vale. Perdón, Duli. Pregunta por el pasado de los residentes para identificar al menos 3 coincidencias. La caja de Pandora. Por para Galerio. Voy a seguir con esto. Voy a decirle a Sencio que Galerio está enamorado de la pava esa, que no me acuerdo. Se me ha olvidado su nombre otra vez. Requicia o algo así. La woman esta. Sencio. Escúchame. Citizen. Investigación. Good. Me cumplí la regla de oro. Creo que sé quién es. Galerio. Un esclavo huido, esta cabra la tienes jurada. No importa, necesito más tiempo. Did you say? It looks like you'll have to continue. Thank you. Vale. ¿Cómo puedo entrar al alivaje superior? ¿Y qué es el alivaje superior? Eso también es importante saberlo.
Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Sí, ¿por qué? Nobody's told you about Hannibal. So, there was this guy called Hannibal, right? Funny Bastante accent. extraño. Iba a los alivajes y buscaba cacharros que pudiera limpiar y vender después. Y dice, los alivajes están embrujados. Dijo que podía escuchar lamentos de los espíritus, pero claro, no lo quiere nadie porque quiere matar a un cartaginense. Anyway, a few days later he goes back in, and hours go by, so I go down after Entonces, con esta solo pude ver la forma de su cuerpo, tumbado en el suelo. No solo había algo que me heló la sangre, no te miento. Vi una criatura, como el cadáver de un hombre al que han azotado, y se estaba comiendo a Aníbal. ¿Qué hiciste? What any sane person would have done. I legged it out of there. Well, Tú verás. Ah, me deja ir. Empieza el terror, ¿no? Empieza la parte de terror. Qué bien. Toda esta parte gigante, ¿qué coño? Colgante lunar. No me gusta el terror, gente. No me gusta nada. Esta parte me está dando mucho mal rollo. No me gusta nada esto, ¿eh? Criatura demacrada, antropomórfica y salpicada de oro. Puede haber muerto aplastada al entrar a la alivaje desde la cueva que hay más allí. Ese bien lo hemos visto antes. No sé lo que quiere decir un alivaje realmente. No me quiero meter debajo del agua, ¿eh? Eso no me lo hagas, videojuego. Es una de mis fobias. Que flipas. No, va a haber un monstruo bajo el agua, me ha puesto los huevos. Me voy a morir. Qué susto el agua, tío. Nah, me voy a morir de miedo, yo creo. Ha sonado muy falso, pero de verdad tengo mucho miedo, tío. Bueno, da igual, vamos a tener que seguir, ¿no? La mujer romana que se está... ¡Epa! Encontré. Momento parkour. Todo buen juego necesita un momento parkour. Creo que me mearé encima por... ¿Quién eres? ¿Te ha enviado él? Soy Choripunk. No me envía nadie. Es que ayudarme a escapar de este monstruo antes de que vuelva. ¿Qué pasa aquí? ¡Soy sencilla! Entré una salida a través del portón del cuerno, pero está cerrada. Por eso se lo conté. No obstante, en lugar de ayudarme a escapar, me encerró. Quiero dejarnos aquí para siempre o hasta que nos convirtamos en oro. Es un monstruo. Tienes que liberarme para que podamos matarlo y quedarnos con su llave. ¿Quién te ha hecho esto? Es mi padre adoptivo. Eso castrarlo y crucificarlo. Furias me ayudan. ¿Qué piensas hacer si te libero? Esa llave lleva al cuello aunque tenga que rebanárselo. Trata de preocuparme por la regla de oro. Quiero largarme, ayúdame. No escapar. ¿Y qué pasa con los demás? Ahora es tiempo suficiente, solo tú y yo. ¿Qué te parece? Lo siento, pero si dejo que te vayas, todos morirán. Se uno todos para que puedan escapar una vez. Van a escapar una vez. Se rompa la regla de oro. Te voy a liberar. Marchémonos de este lugar los dos. Lo siento, pero si dejo que te vayas, todos morirán. Te voy a liberar. Vas a ir de ahí algo. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. Ah, pero no es un monstruo, es un men y ya está. What did you do with Scintilla? Where is she?
Es lo peor, ¿sabes? That is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. It's a shame, really. If you'd just done what you were supposed to, you'd have been looping through time forever until Entonces you te gave rendiste y up te and suicidaste, killed al igual que ese yourself. buen plebeyo Al. Just like ¿Qué? that soft-hearted pleb. ¿Cómo? Disculpa, ¿cómo? Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal Una is buena forma los recuerdos que tengo entre el bucle y el siguiente, sea o no por intención de Proserpina o por mera casualidad, jamás lo sabré. Me sorprende que no te des cuenta, pensaba que eres un poco más inteligente que algo, o tal vez es que tu voluntad de incumplir las normas es mayor. Un hombre moralista, nunca cede en sus principios. El horror fatal revivió este día miles de veces antes de que tuviéramos esta conversación por fin. Lo vi llegar del portal y cada vez había envejecido más, estaba más desaliñado y más perturbado. Finally saw the futility of it all. As you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life. Just the Qué next locura. time I awoke, you showed up. But you, I'd have preferred if Hubiera you'd preferido que given me me hubieras dado more más tiempo time para to disfrutar de las recompensas de mi victoria. ¿Cuántos días extra me diste? ¿Solo 3? No muchos. Pero no te preocupes. Seguro que algún otro idiota te releva tras tu muerte. En cualquier caso no tienes otra escapatoria que el camino que siguió Al. El camino sobre el que escribió en su losa. ¿Cuál era? Así. Es mejor acabar con todo ahora antes de que... Then find out Ah, la, la, la. what makes you. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? No lo mates. Es decir, que me pediste que averiguara quién iba a romper la regla de oro a sabiendas de que fracasaría siempre. Of course. There's no way you could have succeeded. Every soul who has ever found themselves here has broken the golden rule eventually. It is inevitable. Man will always sin sooner or later. Any idiot could tell you this, but where others might see tragedy, I saw opportunity. As I told you the first time we met, I found a way to cheat death. By reliving the same day over and over again, forever. And I will continue living long after your dust. Es que una forma de escapar y hasta encerraste a tu propia hija para mantener un secreto. ¿Por qué? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my loco, beautiful qué guapo. villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, Para I toda la get to enjoy eternidad. it all, over and over again, for eternity. Don't you ¿Vos? see? I have found a way to prolong my life Lula ha muerto. De hecho, ahora soy tan inmortal como los dioses. ¿De veras puedes decir que no quieres lo mismo para I ti? have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? A ver cómo sabes de esta mente, le Do engaño. you really think you can take on a Decurion with that flimsy little bow? Podría, pero le dejaré salirse con la suya. Scintilla? Where is she? I'm right here, Father. The many shall suffer for the sins of the Uy, el one. portón. ¿Qué portón? Come on, we have to go. ¿Qué portón? Hey, what's happening to you? That light. It's ¿Estoy volviendo al presente? so bright. Que era una paradoja temporal. ¿Estoy volviendo al presente? Punto de origen, habla con Al. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. Hola, I'm Alworth. Alworth, venía en tu Well, busca. here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Yo flipo. Me llamo Choripón, que esperaba que supiera quién soy. Funny you should ask. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same Qué name. guapo, en verdad. Ir a Described an una event ruina sin about contarte que el latín 2000 pone years Choripunk. ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city.
and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. De hecho, era yo. What? You're saying you were here to... Sí. Llegué por primera vez en el presente, encontré tu cadáver colgado en una soga. Todavía tengo la nota de suicidio que grabaste en esta lápida, mira. Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing. But I don't understand how I could have written. Es que una versión distinta de ti, he cambiado el pasado y tu destino. La idea sencilla matar al hombre que abrió el portal temporal y te envió al pasado, lo cual impidió que eso jamás ocurriera. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't... Exacto. Ahora lo entiendes. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. Sigue mucho que se me... Basta de chacharo, ¿por qué no nos largamos de Maybe we aquí? can escape through the same aqueduct Scintilla used, if we can find it. Está aquí en el aljibe, sígueme. Vámonos. No tengo flechas ya. Solo por el acueducto, no me puedo mover. ¿Dónde está Al? Oh. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever looked. Buena idea. Go on it. No sé por qué me ha creído. Porque podría ser, o sea, en plan, es una historia más loca. Pero la pava ya no estará, ¿o sí? No, porque como que no ha pasado tiempo, ¿no? Ah. Woman. Karen. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Lo he encontrado, llegará en un momento. Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? He descubierto las ruinas de una antigua ciudad subterránea. Sounds amazing. And did you... Oh, look, Al. It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kind of lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a... There was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of... Well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. Oh! I don't suppose her name was... Scintilla? How could you... She left a tablet of her own. I stumbled across it encontró while I mientras was esperaba, with... ¿qué? I think she meant for you to read it. Here. Un vistazo. ¿Qué? I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but I want you to know that I will never forget you, or what you did for me. It pains me that so many dear friends were not so fortunate. Ulpius, Sentia, Lucretia, Muerto todos. Horatius, Galerius, poor Dooley, and the others. But please understand, their blood is on my hands, not yours. I will live with the consequences of my actions, and all I can do is move forward, trying to show others the same compassion you showed me. I promise you that saving my life will not be for nothing. Scintilla. Qué locura. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Esto, llévalos a casa. Final 2 de 4. Dos podríamos sobrevivir si hubiese abandonado sencilla su suerte. Hostia, hay 4 finales. Modern Storyteller, qué guapo. Qué guapo, la verdad. Qué guapísimo, la verdad. Me lo salto, honestamente. Coño. Continuar como Choripunk. Pues qué locura. Qué guapo, la verdad. No sé si hacer los demás finales o ya los veré... Creo que ya los veré en otro momento. Así que bueno.
Gracias por estar.